Una vez más me honra el poder saludar a todos quienes nos acompañan hoy en este devocional de la Iglesia Colombiana Metodista Jesucristo Casa de Oración. Saber que ustedes hacen parte de este ministerio nos motiva a seguir llevando la palabra de Dios. Por eso hoy los invito a que hagamos un acercamiento al Evangelio de Marcos capítulo 11, los versículos del 11 al 14. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. En el primer verso se nos dice que Jesús, al entrar a Jerusalén, va directamente al templo y lo observa todo, mira a todas partes. Este énfasis es bien importante para entender los siguientes versículos. Luego se nos cuenta que al día siguiente Jesús tuvo hambre, una necesidad muy humana y comprensible, pero que está llena de significado en esta historia. Para calmar su hambre se dirige a la higuera y aunque la encuentra muy llena de follaje, no tiene frutos para alimentarlo. Pero, ¿qué culpa tenía la higuera de que no fuese el tiempo de frutos? La misma palabra nos enseña que el árbol dará fruto a su debido tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús la maldice si está obrando de manera natural? Estas fueron mis preguntas por mucho tiempo con respecto a este texto, hasta que investigando me enteré que cuando las higueras comienzan a dar hojas, simultáneamente van dando pequeños frutos que ya son comestibles. Si esto no ocurre y la higuera solo da hojas, es señal de que no producirá frutos. Por lo tanto, Jesús no hizo otra cosa que expresar su decepción y molestia, porque al acercarse a una planta que por su apariencia debía tener frutos, no los encontró y obviamente no pudo saciar su hambre. Este es el riesgo de quedarnos en las lecturas literales de la Biblia y no aceptar que, como todo texto escrito por seres humanos, utiliza figuras y símbolos que debemos estudiar, investigar y contextualizar para comprender. Desde que la escritura se inventó, el hombre la ha usado para expresar su concepción del mundo. Por ejemplo, en la poesía se ha escrito mucho sobre un atardecer. Sin embargo, el lenguaje no logra mostrarnos con exactitud este fenómeno diario. Para hacerlo, recurrimos a figuras como calor, frío, colores, sensaciones, emociones y otro tipo de descripciones. Esto me hace recordar a alguien a quien el médico le recomendó comer higos para mejorar su digestión y se negó porque ese árbol había sido maldecido por Jesús. Yo espero que mi amada hermana esté mejor de sus problemas digestivos. Pero volviendo al texto, de la misma manera, en este pasaje se nos narra de manera maravillosa una expresión de la inconformidad y la denuncia que hace Jesús sobre Israel y especialmente sobre su clase sacerdotal. La higuera es la figura literaria con que se identifica al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Oseas 9:10 dice que como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vían nuestros padres. Y así en diferentes libros se identifica al pueblo de Israel con esta planta. Por eso el día anterior entró al templo y miró a todas partes el Señor. Esa mirada le dio a Jesús suficientes razones para estar molesto con lo que vio. Y es que lo que vio en el templo fue una ritualidad intachablemente organizada. Espacios definidos por estatus sociales, sitios para adquirir las ofrendas a precio de usura y toda una estructura que escondía la total falta de una real vida espiritual. Estaban lejos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. De lejos, el pueblo de Israel parece muy entregado a su Dios, pero al acercarse a buscar ese fruto maravilloso que sacie el hambre de justicia que se sufre en este momento, especialmente en que Roma es un imperio tirano, solo se encuentran ritos en cantidades, como hojas de un árbol, pero no hay frutos para saciar el hambre de justicia tan propia del ser humano.
Esta enseñanza debería ser primordial en todas nuestras iglesias, sin importar tamaños o corrientes doctrinales o denominaciones eclesiales. Vale la pena preguntarse si al llamarnos seguidores de Cristo estamos mostrando muchas hojas, tantas que generan la ilusión de saciar el hambre de nuestra sociedad. Pero que si además de esas hojas tenemos frutos para alimentar a esos hambrientos que son perseguidos por las tiranías de la discriminación, por motivos de posición social, económica, por raza, por religión, por sexo, por ideología política, como lo que estaba sucediendo en ese momento en el Templo de Jerusalén. También cabe la reflexión personal. ¿Acaso estoy tan lleno de ritualidad que engaño a quien me ve de lejos aparentando una vida espiritual muy destacada? ¿O realmente mi fruto de amor, de tender la mano al necesitado, de no juzgar, de no condenar, de perdonar, de ponerme en los zapatos del otro, de ser pacificador, de llevar la verdad, es real y sacia el hambre de mi prójimo? ¿Soy yo una higuera que ofrece fruto a quien va por el camino o solo me ocupo de mis propias necesidades? Oremos. Dios de la vida, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, reconociendo que algunas veces no pasamos de tener hermosas hojas verdes y ningún fruto para alimentar tanta necesidad. Danos de tu Santo Espíritu que nos llena de sabiduría para hacer de nuestro caminar una continua adoración hacia ti, haciéndonos dignos de ser llamados bienaventurados por nuestra búsqueda de la paz, de la justicia, del amor. Señor, que no demos motivo para que digas de nosotros: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto, pero que seamos tus discípulos que te oyen y obran en concordancia. Amén. Dios les siga bendiciendo.